que está grabando. A ver, buenos días a todos. Buenas. Vale. Estamos grabando el ejercicio 5.4 que dice lo siguiente. Lo leemos. Dos cargas de valor 0,8 microcoulombios. Dos cargas de valor 5,8 microcoulombios y 8,2 microcoulombios están situadas fijas en el vacío, separadas por una distancia de 5 metros. Me piden que determine el valor del campo eléctrico que producen esas cargas en el punto A, que forma un triángulo equilátero con ambas. El punto B está situado en el punto medio entre ambas cargas. Calcule el trabajo que costaría llevar la carga eléctrica de menos 1 microcoulombios de AB. Ahora comentaremos cómo se hace. Y por último, me dicen que si dejamos suelto Q3, describamos el movimiento que se realiza. Dime. Lo que es la carga en coulombios, ¿es el módulo o el signo indica el...? Ahora lo vamos a discutir. A ver, la carga es módulo y signo. ¿Y en qué influye el signo? Influye el signo en la dirección que va a tener el campo que crea esa carga. Entonces ahora tenemos que recordar algo que viene en la teoría y que hemos comentado y que es lo siguiente. Un momentito que voy a cambiar a la vista de pizarra para que quede registrado y lo podáis luego repasar. Un momentito. Cuando nosotros tenemos una carga eléctrica positiva, las líneas de campo son algo así, son radiales. Su densidad nos dice la intensidad del campo y, importante, que esto es un convenio, van dirigidas hacia afuera cuando la carga es positiva. Mientras que si la carga es negativa, las líneas son del mismo estilo, pero van dirigidas hacia adentro. Esto estamos hablando de la carga negativa. ¿Por qué? Porque se supone, para que os acordéis, que cuando yo coloco una carga positiva en un punto donde hay un campo creado por otra carga positiva, el campo eléctrico que esta carga, la carga 1, crea sobre la carga 2, le haría alejarse. Mientras que, si colocamos una carga positiva, siempre positiva la que coloco, una carga 2, en el campo creado por una carga 1 negativa, el campo eléctrico le haría acercarse. O dicho de otra manera, tal y como conocéis desde pequeñitos, las cargas eléctricas de distintos signos se repelen, del mismo signo se atraen. La carga testigo que utilizamos para esta regla mnemotécnica está siempre positiva. ¿Eh? Ha dicho que del mismo se atrae. Ah, Está grabado. Está grabado. Vale, luego hacéis la movida. Yo creo que lo he dicho bien, pero es el tipo de cosas en las que yo me confundo con facilidad, como ya sabéis. Entonces, cargas del mismo signo, repulsión. Cargas de distinto signo, atracción. Vale, dicho esto, vamos con el problema que estábamos haciendo, que es el 5.4. Lo primero, tal y como os he comentado, fundamental. Manu, dibujo. Hay que pensar el dibujo. No me te despistes, que es que si no... a ver, esta es una de las partes ya que empieza a ser complicada. No porque sea difícil, sino porque es liosa. Entonces hay que estar muy atentos. Si os vais de clase con esto entendido, los problemas salen fácil. Dos cargas, Q1 y Q2. 0,8 y 0,8. O sea que las dos son positivas. ¿Y dónde están? Y esa es la parte importante. Fijas en el vacío separados por 5 metros. Entonces me dibujo un eje X en metros, si queréis,
sitúa aquí el eje Y en metros y ponemos la carga 1 y la carga 2. Hasta aquí bien, ¿no? Y aquí ponemos una cota. Sí, no me quedan como las de Víctor, pero se entiende. 5 metros. Os sirve. Y ahora me dicen, apartado A, determine el vector del campo eléctrico que producen ambas cargas, principio de superposición, en un punto A situado en el vértice que formaría un triángulo equilátero. Entonces, vamos, rebobinamos, triángulo equilátero, lados iguales. ¿Cómo sería el triángulo equilátero aquí? Vamos a ver si lo dibujamos bien. Sería una cosa así, ¿no? Había que hacerlo bien. Entonces, aquí tengo un punto A. Características del triángulo equilátero que sabemos. 5, 5, 5. Esto de aquí, el ángulo, claro, 60 grados. ¿Podemos trabajar aquí en grados? Sí. Aquí no es necesario que pasemos a radianes. Bueno, siempre podemos trabajar en los dos sistemas, pero en este caso se puede y se suele hacer en grados. ¿Cómo es el campo eléctrico que crea la carga 1 en el punto A? Acordaos. Roque. Como el punto A está en la mediatriz de los 5 metros, la intensidad tiene que ser la misma. Bueno, Roque está dando dos pasos. Permíteme que dé primero uno. O sea, Roque está viendo ya la simetría del problema y cómo se van a ir. Tienes razón. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a dibujar uno, vamos a dibujar otro y lo vamos a descomponer y quitarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? El primero sería así. Esto sería el campo que crea la carga 1. Todo el mundo lo ve, ¿no? Ahora retomamos el razonamiento de Roque. Como la carga 2 es igual que la carga 1 y el punto A está situado en la mediatriz, es decir, en la línea que pasa por el centro de este segmento, este vector, que es el campo 2, es como el campo 1, pero simétrico. Son simetría. Me voy a poner así para que se vea. Eso tiene una consecuencia muy importante desde el punto de vista de cálculo. ¿Por qué? Porque si yo ahora me trazo aquí unos ejes auxiliares y proyecto el vector 1 en ambos ejes, esto que tendría aquí sería la proyección del vector 1 en el eje X. Y esto que tengo aquí, ¿qué sería? La proyección del vector 1 en el eje Y. Y de la misma manera, tendríamos la proyección del vector 2 en el eje X, muy importante la nomenclatura, la forma de nombrar las cosas aquí. Y aquí habría la proyección del vector 2 en el eje Y, que sería igual. A ver, voy a poner esto un poco más abajo. De proyección de vector 2 en el eje Y, que es igual. Es decir, tenemos dos vectores uno sobre otro que son idénticos. Todo esto va implícito en el razonamiento que ha dicho vuestro compañero. Y aún hay más. Como son simétricos, el vector E1X, este de aquí, que voy a pintar el rojo, y el vector E2X se van a anular. ¿Lo veis? Porque son iguales, pero en sentido contrario. Dos vectores iguales en sentido contrario se anulan. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si les compongo en ejes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eje X, la componente total o resultante en el eje X va a ser E1X, estoy trabajando con módulos, menos E2X, y es 0,
por la geometría del problema, por el dibujo. Y no hago ni una sola cuenta. Ya está. En el GX. ¿Y qué faltaría aquí? Faltaría en el eje Y. En el eje Y vamos a pensar un poquito más. No mucho. Este ángulo, hemos dicho que es alfa, que vale 60 grados. Pero este ángulo, si os fijáis aquí, tiene que ser igual que este ángulo. O tiene que ser igual que este ángulo. ¿Me voy muy rápido? Sí, sí. Rebobino. 3 cargas, o sea, 2 cargas y un punto, forman un triángulo equilátero. Este ángulo tiene que ser igual que este, igual que este. Luego tiene que valer 60 grados, para que la suma de los tres valga 180 grados. Ahora me voy al dibujo. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y tiene un ángulo opuesto, que sería la prolongación de estas líneas. ¿Veis? Sí, me estoy equivocando. Ahora lo estoy viendo. No, que creo que estás presentando integrante tiene el mismo. No, no estoy presentando. Está congelado. Ah, vale. Está congelado. Gracias por el aviso porque el otro día me pasó. Gracias, gracias. Pero esta vez está al lado. Lo que sí que me estoy dando cuenta, creía que me iba a decir otra cosa porque me he dado cuenta. Este ángulo no es este, perdón. Voy a hacer el dibujo en grande. ¿Vale? Ahora sí. Ya es claro. A ver. Es medio alto. Es alfa al cuadrado. Es alfa medio. Este es alfa. ¿Vale? Es este el que es igual. Este y este. Y este es 90 menos alfa. Importante el dibujo. Me he colado. Hombre, pero es que el dibujo está preparado. Ya. Ahora sí que lo veis todos, ¿no? 90 menos alfa. Entonces aquí teníamos. Fijaos aquí, en este triángulo. Este es el vector que me interesa. El E1. Esta es la componente X, que hemos visto que se va con la otra. Entonces ahora me interesa la componente Y, que la voy a pintar en verde. ¿Cuánto valdría la componente Y del vector E? El módulo. ¿Cuánto valdría? Es decir, ¿cuánto valdría este vector que hemos pintado en verde? Bueno, se puede hacer de la siguiente manera. Sería E1, es decir, esto, por el Seno de 90 menos alfa, ¿no? de alfa. Seno de alfa. Si no lo vemos, fijaos en este triángulo. Lo dibujo más grande. ¿Veis? Esto es esto. Esto es esto. Y esto es alfa, ¿verdad? Entonces, esto es la componente X de 1. Esto es el módulo, ¿eh? Componente Y de 1. Y esto es el vector total, el módulo del vector total. Si queremos hacerlo bien, cogemos módulos. Si queréis. Estamos jugando con los módulos. Entonces, definición. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, E1i partido por hipotenusa. Ponemos, si queréis, módulos. Con lo cual, si yo quiero despejar la componente Y del vector 1, paso esto de aquí multiplicando al otro lado. Y me queda que la componente Y del vector 1 es E1 por el seno de alfa, que son 60 grados. ¿Qué es lo que he puesto?
Luego veréis que conforme hayáis hecho muchos problemas, esto sale automático. La I, si cogéis siempre de la misma manera las cosas, la I va a ser el seno y la X el coseno. Dime. No haría falta ponerla. Esto os lo estoy contando para que entendáis lo que estamos haciendo, que esto lo entiendes una vez y luego ya directamente, ¡pum! ¿Dónde es eso? No os equivoquéis. ¿Ya? ¿Borro? Por lo tanto, estábamos en el eje Y. La componente Y de 1 es el módulo del campo 1 por el seno de alfa. Ahora sustituye. ¿Cuánto vale el módulo del campo 1? ¿Cuánto vale 1? Pues vale K por la carga 1 por la distancia al cuadrado. Como está en el módulo, no pongo el vector. Eso es por el seno 60. ¿Cuánto vale K? 6 por... Lo tenemos por ahí, ¿no? No, 9 por 10. 9 por 10 elevado a la... 9. Esto es K. ¿Cuánto vale Q? 0,8. Ojo. Por 10 a la menos 6, porque son microculombios. Microculombios. 10 elevado a menos 6. Por la distancia. Es un triángulo equilátero 5. Como viene en metros, no tengo que hacer nada. Al cuadrado. Por el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? ¿Veis? Lo que dé la calculadora. ¿El seno de 30? Un medio. Seno de 60 entre 2. Raíz de 3 partido por 2. Venga, gracias. Venga. Esto lo tienes que recordar. Me la ha jugado, tío. 63. Se hacía toda la cuenta. ¿Cuánto sale? Hacedlo vosotros. No os lo adelanto, que quiero que lo hagáis. Venga. Guillermo, hacedlo. A ver, yo lo vuelvo a hacer. ¿Habéis comprobado que estáis trabajando en grados y no en radianes? Si habéis metido 60 grados. Ya, es que yo lo puse en radianes y no me acuerdo. Primero, si lo vais a hacer en 3,60, hacemos modo grados. Porque eso es 9 por 10 a la 9, ¿eh? Modo diablo. Perdón, culpa mía que no. ¿Cuánto sale? A ver. 249. Eso es punto. Yo tengo. ¿Cuánto? 2,49. ¿Seguro? Ahí me ha dado 239. Seno de 60. 0,87. Por 9 exponente 9. Por 0,8 exponente menos 6. Ahí me sale 249 con 41. Es decir, Es de gris.
Unidades. No os dejéis las unidades. Newtons partido por Coulomb, porque recordad que el campo, en una de las definiciones, es la fuerza electrostática por unidad de carga. Luego, tiene unidades de newtons partido por Coulomb. Dime, Sonia. No, si no es 60 grados no es negativo. Ha pasado... La inteligente. En esa la fracción de la pone con dibujito. No, Y la mía... Sí, porque Importante, ¿eh? No os olvidéis de pasarlo. Dime, Manuel. Claro. A ver, entonces, lo apunto aquí. Este es el módulo del campo creado. Es decir, una de estas flechas, pero la otra carga, la carga 2, en su proyección en el eje Y, va a crear un campo en ese eje que es idéntico. Con lo cual, ¿puedo borrar ya? La carga total en el eje Y va a ser 2 veces el módulo de la componente X del campo. Es decir, 2... No, pero... Fijaos arriba, lo repetimos porque veo que hay dudas. La componente, a ver, la componente X, que era la roja, desaparece porque va una en el eje positivo y otra en el negativo. Pero la componente Y, la carga 1 crea una flechita hacia arriba, una componente hacia arriba, positiva. Y la carga 2, simétricamente, crea una componente hacia arriba que es el mismo módulo. Porque las distancias son iguales y las cargas son iguales. Si esta carga y esta carga no son iguales, no pasaría esto. Seguirían las dos hacia arriba, pero una más grande que la otra. Serían 2 módulos de E, 1 I. Claro. 1 I, sí. ¿Verdad? Sí. Componente Y, me estaba diciendo componente Y todo el rato. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo acabamos el problema? ¿Cuál es la solución? La solución sería el campo total. ¿Puedo borrar? El campo total que crea ambas cargas en el punto A es 499 J. Newtons partido por Coulomb. J, porque recordad que J es el vector unitario hacia arriba. Entonces, la forma de escribirlo es esa. O bien, se puede decir, es el vector que tiene como módulo 499 y forma 90 grados vertical. Dime, Leo. Una pregunta, en lo de SI que pones 2 por el vector tal, ¿no tendría que ir la flechita arriba en lo de SI también? Vale, si quieres que seamos, tendría que ser así. Cuando no ponemos flechas se sobreentiende que es módulo, pero tienes razón, por ser coherentes. Vale, voy a apagar aquí la grabación, porque lo que viene ahora es el cálculo del trabajo y del potencial, que todavía no hemos explicado.